descubierto, el inesperado camino inspirador de un perdedor en una cena familiar extraordinaria. La mesa estaba llena, pero Javier se sentía vacío. Risas y aplausos resonaban a su alrededor, pero cada sonido parecía un eco lejano, como si estuviera atrapado en otra dimensión. Celebraban el cumpleaños de su madre, pero él, con un vaso de bebida en la mano, se sentía como un espectador en un teatro. Parte de la familia, pero ajeno a su felicidad. Su hermano, aclamado médico, brillaba entre los invitados. Javier, mecánico en un taller, se preguntaba si alguna vez podría salir de la sombra del éxito familiar. Antes de que la cena empezara, su mente corría por un laberinto de inseguridades. El dulce aroma del pastel de 3 leches mezclaba con el aire enrarecido de su tristeza. Aquella sonrisa de suficiencia en el rostro de su hermano, las miradas que se deslizaban hacia él, las risas que se ahogaban cuando llegaba a la conversación. Todo era una cacofonía que lo envolvía, haciéndolo dudar de su valía. Era un perdedor en una familia de triunfadores. Esa palabra, como una maldición, resonaba en su mente. En un momento de impulso, sus ojos encontraron una antigua caja en un rincón olvidado de la sala. Mientras su familia celebraba, se levantó y se acercó. Dentro descubrió cartas, fotografías, rastros de un legado que había creído encerrado. Ancestros científicos, quienes habían sido valientes exploradores de la biología. Todo en su sangre. Cada hoja que sostenía revelaba un pasaje olvidado de su historia, una chispa de esperanza que empezaba a calentar su interior. Quizás no todo está perdido, pensó. La tensión en su interior crecía como una marea oscura. Con su abuela observando desde la cocina, él podía sentir que ella lo entendía, que había visto en él aquel niño curioso que nunca dejó de hacer preguntas. Mientras el mundo a su alrededor giraba en torno al éxito de su hermano, Javier se preguntaba si tendría el valor de reclamarse a sí mismo. ¿Era justo querer cambiar su vida en una familia que solo veía un camino? La angustia desgarraba su pecho como un hilo de desesperación. No podía trazar su propio camino sin enfrentar la presión que surgía de aquellos ojos críticos. La voz interna que le decía, «Ya es demasiado tarde», resonaba con cada bocado de pastel, cada palabra de admiración hacia su hermano. Mientras se acomodaba de nuevo, sintió que las paredes se acercaban, atrapándolo entre la obligación de lo que se espera y el deseo de lo que podría ser. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Su mirada se nubló mientras reflexionaba sobre el camino por delante. Ese álbum, ese legado escondido, había encendido una llama en él. Y aunque la esperanza surgía con fuerza, la ansiedad también crecía. Su decisión de inscribirse en la universidad local se sentía como un abismo. Cada paso que daba en esa dirección hacía que sus miedos se volvieran más tangibles. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Cómo afrontaría las miradas de los que aún lo etiquetaban como un fracaso? Mientras miraba a su familia reír y compartir historias,
sintió que era el momento de revelarse, de presentar al nuevo Javier. Pero el peso de su propia voz lo atormentaba, llenando su mente de preguntas. ¿Tendría el valor de hablar? ¿Podría defender su lugar en una mesa donde solo sentía desprecio? Cada latido de su corazón era un recordatorio de que esta noche definiría su futuro. Con la boca seca y la mente en un torbellino, se preparó para dejar atrás el apodo que lo había seguido toda la vida. Pero la revelación aún le parecía una distancia inalcanzable. La cena apenas comenzaba, y los secretos que había guardado estaban a punto de estallar. La risa en la mesa se desdibujaba y se convertía en un murmullo distante, mientras Javier respiraba hondo, tratando de calmar las tormentas dentro de su mente. Sabía que este momento era crucial. El peso de su decisión presionaba sobre sus hombros como una carga. El camino hacia la universidad no se trataba solo de estudiar. Era la oportunidad de reescribir su historia, de dejar de ser el perdedor que todos veían. Pero, ¿qué pasaría si eso solo aumentara sus inseguridades? Las cartas en la caja le hablaban de un linaje que había superado desafíos, un legado que había sido saludable y vibrante. ¿Por qué tú no puedes? La voz de su abuela resonaba en su mente, llena de sabiduría y fe. Sin embargo, las inseguridades que brotaban de aquel rinconcito oscuro de su ser rajaban estos pensamientos. Mientras el pastel se cortaba y se compartían anécdotas de éxitos, su conciencia se debatía entre el deseo y el miedo. Al mirar a su hermano, que recibía elogios por su último avance médico, la frustración mezclada con admiración lo consumía. ¿Por qué no puedo ser él?, pensaba, cada vez más convencido de su papel predefinido en la familia. La vergüenza y la envidia se entrelazaban en su pecho, dificultando su respiración. Revisó los papeles en su bolsa, guardianes silenciosos de un futuro que él mismo había postergado. En medio del bullicio familiar, optó por mirar hacia la puerta de la cocina, donde su abuela luchaba con una olla. Su rostro resplandecía con una sabiduría y amor que Javier anhelaba. Era el pilar de la familia, la que siempre había creído que cada uno tenía su propio camino. Pero la presión de cumplir con la imagen familiar que había cultivado su hermano era como un imán que lo atraía hacia la autocrítica. ¿Por qué no puedo hablar?, se preguntaba. La voz que podía liberar su verdadera esencia se ahogaba bajo la niebla de la duda. Sin embargo, un pequeño giro en su mente empezó a gestarse. Fue entonces que pensó en los ancestros que había descubierto, aquellos científicos que habían desafiado las convenciones, y cómo se habrían sentido en su tiempo. Era una invitación tácita a desafiar su propio miedo. Con cada bocado que daba al pastel, las palabras comenzaban a cobrar fuerza en su interior. No soy un perdedor, soy un hijo de una familia con historia. La idea lo empoderaba. Esa noche, ante los murmullos de admiración por su hermano, Javier se sintió más fuerte que antes. Era momento de hablar, de ser escuchado. La cena seguía su curso, y su corazón latía a un ritmo acelerado. Con un movimiento involuntario, se acercó ligeramente a la mesa. La mirada de su hermano se encontró con la de Javier. En ese instante, un telón se levantó dentro de él. Era el momento de confrontar no solo al entorno que lo moldeaba, sino a sus propios temores. La sala, repleta de risas, comenzó a desdibujarse, pero no el fuego que dentro de él se alimentaba. Javier se enderezó y sintió la energía vibrante en su interior. La palabra que tanto necesitaba
comenzó a formar parte de su ser. Fue un instante breve. Los ojos de su familia se volvieron hacia él. El tiempo de la verdad ha llegado. Se repetía como un mantra, mientras la ansiedad lo impulsaba a dar el siguiente paso. Pero antes de que pudiera articular su mensaje, la atención colectiva se desvió, y con la llegada de un nuevo invitado, la oportunidad de hablar se evaporó. En ese momento, Javier supo que el camino por delante no solo requeriría audacia, sino también estrategia. La próxima cena era su próxima oportunidad. Tendría que estar preparado. Tal vez incluso podría escribir sus propias cartas al futuro, interpelando a sus ancestros con un desafío de su propio diseño. La batalla en su interior apenas comenzaba. La semana siguiente transcurrió como un susurro en su mente. Cada día, un empujón más cerca de la próxima cena familiar. Javier comenzó a prepararse con meticulosidad. Primero, se sumergió en estudios de oratoria. Pasaba horas frente al espejo, practicando hasta que su voz sonara firme, convincente. Pero no solo era la forma en que decía las cosas lo que le preocupaba. También era el contenido, el mensaje que quería comunicar. Mientras hojeaba los libros de su abuelo, aquellos estudios sobre física y matemáticas, se dio cuenta de que había un universo de conocimiento y de valentía en cada palabra, en cada página. Javier sintió que estaba construyendo lentamente un puente sobre sus inseguridades hacia un futuro que antes parecía inalcanzable. No solo soy un hijo de académicos, soy parte de su legado, se repetía. Algo dentro de él palpitaba en la idea de ser el eslabón que conectaba el conocimiento del pasado con sus aspiraciones. A medida que los días se convirtieron en horas, comenzó a escribir un discurso breve, dotado de una sinceridad que lo hacía sentir vulnerable, pero también empoderado. Había decididos puntos que quería tocar: su deseo de estudiar, su historia familiar y el reconocimiento de su valía. Las palabras que solían huir de él ahora empezaban a tener forma palpable. En cada frase que escribía, intentaba cerrar la brecha entre su presente y el futuro que imaginaba. Los momentos de estudio admiraban su esfuerzo, y cada encuentro con su familia se sentía un poco menos abrumador. Decidió dejar de comparar su camino con el de su hermano. Esa tarde imaginó un futuro paralelo en el que vivía libre de comparaciones. Un futuro donde él decidía su propio valor. La autocrítica seguía ahí, pero no lo paralizaba como antes. El día de la cena llegó, y mientras se preparaba, sentía una mezcla de nervios y determinación. La abuela lo miró con complicidad y cariño, como si supiera que esta era su noche. Al llegar a la mesa, la conversación burbujeaba entre los diferentes miembros de la familia. Anécdotas, risas y, como siempre, el brillo en los ojos de su hermano al recibir elogios. Javier sabía que el escenario estaba listo para su verdad, pero el peso de la tradición y la imagen de lo que se esperaba de él aún le oprimía el pecho. ¿Qué tal si no se trata de superar a mi hermano, sino de avanzar hacia mi propia versión de éxito? Se preguntó como un mantra en su mente. Se sentó, respiró hondo y observó cada rincón de la mesa, cada mirada que atravesaba el espacio. Cuando no podía más con la presión, levantó la vista y buscó a su hermano, quien le devolvió una mirada llena de confianza. Era un instante fugaz, pero que encendió una chispa en Javier. Con el corazón palpitando, se aclaró la garganta y se levantó. Las conversaciones se detuvieron, y todas las miradas se volvieron hacia él. La mesa se convirtió en su lienzo,
y cada palabra que había ensayado comenzó a fluir. Habló sobre su relación con el conocimiento, su deseo de aprender y crecer, y cómo su familia había sido su faro en este camino incierto. Había llegado el momento no sólo de hablar, sino de ser realmente escuchado. Cuando finalmente terminó, el silencio que siguió fue el eco de su propia liberación. La mirada de su hermano, una mezcla de orgullo y asombro, lo llenó de esperanza. Pero antes de que los aplausos o los murmullos pudieran llegar, una tensión inusual atravesó la cena. Un comentario inesperado surgió de la esquina de la mesa, una interpelación que desafiaba sus palabras y lo mandaba de vuelta a la duda. Eso está muy bonito, pero en la vida real, ¿puedes realmente ser más que un cuento?, dijo el invitado nuevo, rompiendo la atmósfera cargada de inspiración. Javier sintió como su determinación se tambaleaba. La noche prometía transformarse, y el siguiente paso definitorio se materializaba frente a él. No sólo se trataba de exponer sus sueños, sino de defendérselos. ¿Podría realmente enfrentar esta nueva crítica y convertirla en una lección? Javier se quedó paralizado momentáneamente, las palabras del nuevo invitado resonando en su mente como un eco inquietante. ¿Ser más que un cuento? Se preguntó si las palabras expresadas con tanta pasión perderían su valor ante la dura realidad de la vida. Sin embargo, había un pequeño destello de desafío en su interior, un recordatorio de todo lo que había trabajado para llegar hasta ahí. Respiró profundo. Sabía que esta era la prueba que no había anticipado, más importante que todas las anteriores. Se enfrentaba a una interpelación pública, un ataque que podría descarrilar su progreso o posiblemente solidificarlo. En su mente, repasó rápidamente las conversaciones mantenidas anteriormente. Había llegado a un punto en el que las dudas ya no eran su prisión, sino un campo de batalla. Decidido a no dejar que la negatividad le echara atrás, comenzó a articular una respuesta. «Entiendo lo que dices», empezó, sintiendo cómo la tensión en la sala se hacía palpable. La vida no siempre es una historia escrita con un final feliz. Pero, ¿qué valor tiene un cuento si no busca inspirar a quienes lo escuchan? La pregunta quedó flotando en el aire, y Javier sintió que su voz ganaba fuerza. El conocimiento, la pasión, esos son los ingredientes de mi historia. Si no los persigo, ¿qué me queda? Una vida dormida, sin las aventuras que podría haber vivido. Las miradas de su familia lo observaban atentamente, y Javier pudo ver en sus rostros una variedad de emociones: sorpresa, curiosidad y, para algunos, reconocimiento. ¿Acaso estaban comenzando a ver al hermano que tanto había anhelado ser? Se permitió un breve momento para recomponer sus pensamientos y a la vez animarse con el ritmo de sus palabras. «No estoy aquí solo para contar lo que se espera de mí», continuó, sintiendo cómo cada sílaba se empoderaba por sí misma. «Yo soy más que la sombra de mis logros familiares. También tengo mis propios sueños y anhelos». La convicción en su voz aumentó, mientras desafiaba no solo la visión del invitado, sino las expectativas que él mismo había mantenido durante años contra sí. La mirada del hermano empezó a brillar, y ese fue el momento en que Javier se dio cuenta de que tal vez no estaba solo en esta lucha. En su propia vulnerabilidad, descubría conexiones y apoyos inesperados. La idea de ser un perdedor le parecía una etiqueta ajena y opresora, que anhela ser cambiada por el concepto de novela en construcción. Plantear sus sueños era solo la mitad de la batalla. Sí,
Había odio en las críticas, pero había múltiples caminos hacia el éxito, no necesariamente vinculados a parámetros tradicionales. «Quiero ser ingeniero», afirmó con más seguridad. «Sí, quiero inmortalizar el saber, no como un hijo de académicos, sino como uno que ha construido su propio camino. La vida está hecha de elección tras elección, y aunque haya gente que opine lo contrario, crear mi historia es lo que realmente cuenta». El bullicio en la mesa comenzó de nuevo, pero esta vez era diferente. Algunos miembros de la familia sonreían, y las risas se sentían más auténticas, liberadas del peso de las críticas. Era como si su valentía había encendido un fuego en otros. Cuando se sentó, sintió la mirada de su hermano, que ahora no estaba llena de solo orgullo, sino de un nuevo respeto. Javier se dio cuenta de que no solo había defendido su historia, había comenzado a reescribir su futuro. Mientras la cena avanzaba, él no dejó de sentir esa brisa renovadora. Pero lo que no sabía era que esta noche no solo marcaría su crecimiento personal, sino que desencadenaría secretos del pasado que pondrían a prueba su nuevo enfoque. ¿Realmente estaba listo para lo que vendría después? ¿O habría algo más que la vida le tenía reservado? Javier se levantó de la mesa sintiendo un torbellino de emociones. El momento de autenticidad que había experimentado hizo que su corazón latiera más rápido, revelando un deseo ardiente de seguir ese camino que había comenzado a trazar. Sin embargo, ese sentimiento se mezclaba con un rastro de incertidumbre, como si una sombra del pasado se arrastrara disimuladamente detrás de él. Mientras buscaba un respiro al aire fresco del patio, su mente comenzaba a ordenarse. Había sido un verdadero reto enfrentar las expectativas y encontrar su voz, pero el eco de la conversación aún resonaba. ¿Existía realmente la posibilidad de que su historia fuera más que una mera narrativa familiar? El viento susurraba en sus oídos, como si lo instara a seguir adelante. No obstante, el miedo a la vida fuera de su zona de confort todavía pululaba en su interior, como si una parte de él luchara por permanecer en la encrucijada entre la complacencia y el deseo de transformarse. Se sentó en el bordillo, mirando hacia el cielo ennegrecido, haciendo un esfuerzo por ordenar su pensamiento. Durante años había vivido a la sombra de logros ajenos, siempre en el marco de un hermano exitoso y unas expectativas familiares aplastantes. Era tiempo de redefinir su relación con el pasado y de enfrentarse a la figura de su hermano como un competidor, o más bien, como un aliado. Decidido, se preguntó cómo podría utilizar sus experiencias para alentar a otros en situaciones similares. ¿Podría él, que había sido encasillado como el perdedor, convertirse en un faro de inspiración? La idea le resultaba intrigante. Volvió a su mente el discurso que había dado antes, cargado de fervor. Quizás el verdadero camino hacia su crecimiento no consistía solo en conseguir el título de ingeniero, sino en compartir su historia. La vulnerabilidad como un poder en sí misma, un recurso más que una debilidad. Con esta revelación, sintió que el calor comenzaba a elevarse por su pecho. Pero antes de que pudiera saborear completamente ese empoderamiento, un sonido de pasos interrumpió su reflexión. Era su hermano, que se acercaba lentamente, con una expresión que Javier no había visto antes. Mezcla de curiosidad y preocupación. «Javier», empezó su hermano, «lo que dijiste en la cena me tomó por sorpresa». La seriedad en su tono hizo que Javier se sintiera vulnerable de nuevo. Tal vez su hermano quisiera confrontarlo, requiriendo a Javier
que revirtiese sus palabras como si fueran pura impulsividad. Un instante de tensión lo retuvo, hasta que su hermano continuó. Debí hablar desde el corazón. Realmente creo que hay algo grande en ti. Las palabras, aunque alentadoras, generaron en Javier una confusión inesperada. ¿Realmente había llegado a entenderlo? Cada vez más, sentía que la lucha interna no solo era suya, sino una batalla compartida. «No solo se trata de mí», respondió, aún dudoso. «¿Qué pasará si mi búsqueda se convierte en un fracaso? ¿Estaré listo para eso?» El rostro de su hermano se endureció, como si estuviera alineando su propia batalla personal. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar sus propios fracasos y temores. Lo que importa es cómo nos levantamos después. Tal vez ha llegado el momento de que ambos busquemos nuestros caminos. Antes de que Javier pudiera responder, su hermano se giró para irse, dejándole solo en una noche que parecía tener tantos caminos por delante. Las palabras resonaban en su mente. Quizás había más en su hermano de lo que había creído. Tal vez juntos podrían reconstruirse, cada uno rompiendo sus propias cadenas. Con un último suspiro, el panorama se expandió ante Javier. La incertidumbre de un futuro incierto ya no lo asustaba tanto como antes. Se comprometió a explorar no solo su propia historia, sino también la interacción de sus sueños con los de su hermano. Sin embargo, una pregunta importante quedaba sin respuesta, y comenzaba a formularse con cada latido. ¿Qué secretos del pasado estaban listos para salir a la luz? ¿Y cómo influirían en sus nuevos caminos? La vida estaba a punto de ofrecerle un giro inesperado. Javier se quedó en el patio, absorto en sus pensamientos, la noche oscura actuando como un telón de fondo que intensificaba su introspección. Era el momento perfecto para definir su próximo paso, y sin embargo, su mente se sentía como un rompecabezas en proceso de ensamblaje. Sabía que la conversación con su hermano había sido una semilla de cambio. Sin embargo, aún luchaba por decidir el contexto de su futura narrativa. Regresó a la casa, decidido a buscar información que lo ayudara a explorar su nueva dirección. Se dirigió a su habitación, donde un escritorio desordenado ocultaba varios libros de autoayuda y biografías inspiradoras que había adquirido a lo largo de los años, pero que nunca había tenido el valor de leer. Hojeó uno de ellos y a medida que sus ojos recorrían las líneas, un sentido de posibilidad comenzó a brotar nuevamente. Aprender sobre las historias de personas que también habían enfrentado adversidades resonaba en su interior. Cada anécdota compartía un hilo común de lucha y superación, historias que varían en su manifestación, pero similares en su esencia. Javier se preguntó si este enfoque podría ser su propio camino. No solo documentar su lucha, sino también las lecciones extraídas de ella. Comenzó a anotar ideas, destellos de lo que podría ser un libro o un proyecto sobre su vida. Quizás incluso un blog donde pudiera sincerarse y animar a otros. La vulnerabilidad sería su herramienta, y a través de ella se erguiría un nuevo Javier. Mientras redactaba, la incertidumbre volvió a surgir, como un susurro persistente que cuestionaba su valía. ¿Quién sería él para contar su historia? ¿Acaso tenía realmente algo que aportar? La duda era casi palpable, sin embargo. La firmeza de su deseo de ser más que un simple perdedor lo empujó hacia adelante. Se llenó de valentía y comenzó a determinar los temas que quería abordar. La autoaceptación, la lucha contra las expectativas familiares y la fuerza de transformar la vulnerabilidad
en una virtud. A medida que se sumergía en su escritura, recordó su experiencia en la cena familiar. Ser honesto había sido liberador, y la afirmación de su hermano había dado visibilidad a lo que siempre había sentido. Decidió que su primera entrada en el blog sería un reflejo de esa noche, entrelazada con su propia historia de inseguridades y luchas, pero también con el deseo de superación. Al finalizar su primer borrador, una oleada de satisfacción lo invadió. Había transformado sus pensamientos en palabras que, si bien cargadas de emoción, ofrecían un camino a seguir. Sin embargo, un sentimiento de inquietud también emergía, recordándole que sus palabras podrían ser leídas por su familia, incluyendo a su hermano. La idea de la vulnerabilidad expuesta lo aterrorizaba, pero a la vez lo excitaba. ¿Podría él ser un vehículo de cambio no solo para otros, sino también en su relación con su familia? Con un profundo suspiro, Javier decidió que había llegado el momento de ser valiente. Estaba listo para compartir no solo su historia, sino también dejar que su familia lo conociera en su forma más auténtica. La incertidumbre lo acechaba, pero esta vez no era la misma que antes. Era la incertidumbre inherente al crecimiento, al cambio, al enfrentarse a lo desconocido. A la mañana siguiente, con el primer sol filtrándose por la ventana, Javier sabía que tenía que actuar. Consciente de que lo que sus palabras provocarían en su entorno podría ser un cambio radical, buscó el número de su hermano. Con cada pulsación de su dedo sobre el teclado del teléfono, el nerviosismo subía como una marea. Aquel momento de enviar el mensaje se convirtió en un punto de no retorno, un compromiso que marcaría la pauta de su desarrollo personal. Al presionar enviar, Javier sintió que soltaba un peso. Al mismo tiempo, el eco de una pregunta resonó en su mente. ¿Cómo reaccionaría su hermano a esta nueva revelación personal y a la nueva dirección que Javier estaba decidido a tomar? La respuesta estaba aún por llegar, y más que nunca, se sintió en la frontera de un nuevo comienzo. El momento de enfrentar no solo a su historia, sino también la posible reacción de su hermano, estaba a punto de transformarse en una realidad. La luz del día se colaba a través de las cortinas, y Javier se sintió más vivo que nunca. Las horas de la noche habían pasado, pero su corazón aún latía con la adrenalina de la decisión que había tomado. Se sentó en su escritorio, rodeado de papeles, luciendo como un guerrero inconsciente de la batalla interna que había librado la noche anterior. Había un estado de alerta y expectativa en él, una mezcla de nerviosismo y esperanza que le daba energía. Mientras contemplaba la pantalla de su computadora, todos sus pensamientos estaban centrados en lo que vendría. La idea de compartir su historia, sus luchas y sus temores lo intimidaba, pero también lo impulsaba. La respuesta de su hermano, pronto a llegar, representaba no solo una posible confrontación, sino una oportunidad. Una oportunidad para desafiar sus miedos y abrir las puertas al entendimiento familiar. Se dio cuenta de que su viaje era como un camino sinuoso lleno de altibajos. Al principio lo había visto como una carga, pero en su mente, esa misma carga ahora se convertía en una plataforma para el cambio. La palabra perdedor se desvanecía lentamente de su autoimagen, reemplazada por un sentido renovado de propósito e identidad. Escribir había sido una forma de liberarse de las cadenas de su pasado, y sin embargo, el verdadero desafío aún estaba por delante. Alisó los papeles en su escritorio y decidió que no podía esperar más.
debía tener preparadas nuevas ideas. Ponderó sobre los temas que había esbozado la noche anterior y se dedicó a profundizar en cada uno. La autoaceptación era esencial, y compartir su historia de lucha lo ayudaría a construir esa autoaceptación no solo en él, sino también en quienes lo leyeran. La lucha contra las expectativas familiares debía ser abordada con tacto, ya que lo que consideraba un peso podía ser la perspectiva de otra persona. Los minutos se convirtieron en horas. Javier escribía frenéticamente. Cada palabra era como un ladrillo en la construcción de un puente hacia su nueva vida. El escrito, sin embargo, no era fluido. Las inseguridades emergían en cada línea, recordándole lo expuesto que se sentía. Había un conflicto interno constante. Por un lado, anhelaba la vulnerabilidad, pero por otro, el miedo a la crítica lo regresaba a la defensiva. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando el mensaje de su hermano llegó. El sonido del teléfono resultó ser un disparo en su pecho, y sus manos temblaron ligeramente al abrir la aplicación. Estaba preparado para la respuesta que lo confrontaría a una nueva realidad, y esperó unos segundos para que su mente se calmara. Pero al leer las palabras de apoyo y comprensión de su hermano, una oleada de alivio lo invadió. La reacción de su hermano era lo que necesitaba para seguir adelante. Había comprendido el valor de su autenticidad, y eso lo motivó a seguir escribiendo. De repente, el miedo se transformó en un combustible poderoso. Javier no solo estaba decidido a compartir su historia, estaba listo para crear un espacio hacia el cambio. A través del proceso, tenía que aceptar que su mayor miedo podría ser su mayor fortaleza. Sin embargo, la sensación de ser un perdedor comenzó a transformarse en un deseo de empoderar a otros. Javier visualizó a aquellos que, como él, habían sentido la presión de las expectativas familiares. Las palabras ahora tenían una misión. Su voz, antes silenciosa, debía resonar en más corazones, y eso lo llenó de una pasión renovada. En su búsqueda de autenticidad, Javier se dio cuenta de la necesidad de una confrontación mayor. Esta no sería solo con su familia, sino también consigo mismo. La verdadera aceptación era aún un paso más, y sabía que necesitaba ser capaz de enfrentar sus propias dudas en la forma más cruda y realista. Mientras escribía la conclusión de su post, una idea brillante iluminó su mente. ¿Y si organizaba una cena similar a la que había tenido con su familia, pero con un giro diferente? Una cena donde no solo él expusiera su historia, sino donde otros pudieran hacerlo también. Era el momento de crear el espacio que había deseado para conectar, explorar el significado de la autoaceptación y ver si la vulnerabilidad podía unir más que dividir. Con esta revelación, la tensión creció en su pecho. Era un desafío que implicaba vulnerabilidad y valentía. Estaría listo para enfrentar lo que eso significaría. Su nueva aventura apenas comenzaba, y Javier sintió que el tiempo estaba corriendo en su contra. La cena era un paso audaz, y pronto la invitación podría llevarlo a lo desconocido. La chispa de la ansiedad y la emoción lo envolvió, y con un estilo resuelto, comenzó a esbozar el plan para la nueva cena, preguntándose quién más podría asistir, y cómo podría cambiar la dinámica de su relación familiar para siempre. La mañana siguiente, Javier se despertó con la mente bullente de ideas. La cena que había imaginado ahora dominaba su pensamiento. Sabía que para que funcionara, tendría que establecer un ambiente acogedor, donde todos los presentes
pudieran sentirse seguros para compartir sus propias luchas. Tomó una decisión. Buscaría testimonios de otras personas que, al igual que él, habían sentido el peso de la crítica familiar y la presión de ser perfectos. Comenzó a investigar, buscando foros en Internet y grupos en redes sociales. Con cuidado, se sumergió en historias ajenas, encontrando eco en cada relato de angustia y superación. Al leer las experiencias de otros, Javier sintió que se reunían con su propio viaje, creando un lazo invisible con cada narración. Tomó un cuaderno y comenzó a anotar sus pensamientos. ¿Qué es lo que todos necesitamos en momentos de vulnerabilidad? ¿Cómo podemos construir un espacio que promueva la aceptación y la apertura? Se dio cuenta de que, más allá de una simple cena, deseaba generar un verdadero diálogo. Un diálogo basado en la empatía. Ese mismo día, escribió mensajes a varios amigos. Algunos no respondieron. Otros, sin embargo, sorprendieron a Javier con su disposición para asistir y compartir. Fue un paso que lo motivó a seguir adelante. Había algo emocionante en el aire. El viaje hacia la autoaceptación no iba a ser una experiencia solitaria. Con cada nuevo contacto, Javier se sintió más conectado a la idea de comunidad. Se dio cuenta de que había estado tan centrado en su dolor que había olvidado el poder de estar rodeado de personas que también luchaban. La cena se pasó de ser un encuentro familiar incómodo a ser una reunión de almas abiertas, buscando consuelo y comprensión compartida. Sin embargo, una autocrítica interna emergió. ¿Quién soy yo para organizar esto? Esa voz de duda, una constante compañera, se hacía presente. Javier sabía que debía confrontarla, no permitir que el miedo nublara su visión. Reflexionó sobre su evolución en las últimas semanas. El cambio que había comenzado a sentir en su interior era un testimonio de su fortaleza. Los días pasaron entre correos electrónicos, un grupo de WhatsApp y algunas llamadas telefónicas. Cada interacción alimentaba su entusiasmo, pero también agravaba su ansiedad. ¿Sería capaz de manejar la intensidad emocional que podría surgir en la cena? ¿Y si las historias que escuchaba lo sacaban de su zona de confort? Ante la inminente fecha del evento, Javier optó por un ejercicio relajante. Se dedicó a practicar la meditación y la respiración consciente. Con cada respiración, se imaginaba a sí mismo sentado en la mesa, rodeado de personas que habían estado en la misma batalla. Comprendió que la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un camino hacia la conexión genuina y la sanación. Cuando llegó el día de la cena, Javier se despertó con una mezcla de nervios y esperanza. La habitación estaba preparada, dispuesta para acoger a aquellos que, como él, habían llevado cargas en silencio. Cada detalle se había planificado con cuidado, y la atmósfera respiraba un aire de expectativa palpable. Pero, en lo profundo de su ser, una pregunta resonaba. ¿Seré capaz de manejar lo que se desate esta noche? Mientras las horas se deslizaban, era hora de enfrentar lo desconocido. Con el corazón acelerado, Javier se preparó para abrir la puerta, no solo a sus invitados, sino a un espacio que podría cambiar su vida para siempre. La cena estaba a punto de comenzar, y con ella una nueva etapa de su viaje se asomaba al horizonte. ¿Sería la autoaceptación el tesoro por el que tanto había luchado? La respuesta esperaba dentro de aquellos 4 muros, y Javier tomó una respiración profunda, listo para descubrirlo. Cuando Javier escuchó el timbre de la puerta, sintió cómo su corazón latía más rápido. Era el primer sonido que realmente marcaba el comienzo de su cena.
Se acercó con cautela, respirando hondo antes de abrir. Frente a él, su primer invitado, Roberto, sonreía con un aire de confianza inexplicable, como si llevara consigo la certeza de que esta noche sería especial. Javier le hizo un gesto para que entrara, y mientras lo hacía, sintió que una corriente invisible comenzaba a fluir entre ellos. La llegada de cada nuevo invitado se convirtió en una especie de ritual. Abrazos, sonrisas tímidas y la indescriptible sensación de que las almas allí reunidas compartían un propósito común, aunque no hubiera sido discutido verbalmente. A medida que la cena avanzaba, las conversaciones comenzaron a fluir. Javier tomó la iniciativa y compartió su historia, la presión de cumplir las expectativas familiares que había sentido a lo largo de su vida. A medida que las palabras salían de su boca, pudo sentir que su vulnerabilidad deshacía las barreras que había levantado a su alrededor. Cada gesto de comprensión por parte de los demás despertaba en él una sensación de alivio. No obstante, no pasó mucho tiempo antes de que el recuerdo de la voz crítica en su interior resurgiera. ¿Y si no logras conectar con ellos? ¿Qué pasa si lo que compartes no es suficiente? Esta vez, sin embargo, optó por confrontar esos pensamientos, permitiéndose la oportunidad de explorar su valía a través de las experiencias de quienes lo rodeaban. Las historias comenzaron a fluir, una tras otra. Ana habló de la presión de ser la hija perfecta, mientras que Luis compartió cómo lidiar con el rechazo de su grupo de amigos por no encajar con sus expectativas. Cada relato encajaba como una pieza de un rompecabezas, llenando los espacios vacíos que la exigencia de la perfección familiar había dejado. Javier sintió un profundo sentido de conexión, como si las palabras estuvieran tejido un lazo que lo unía a aquellos presentes. Pero también sintió una chispa de miedo al darse cuenta de que al compartir tan íntimamente, también se exponía a ser herido. ¿Y si al final de la noche la carga se hace más pesada? Se cuestionó. Sin embargo, algo dentro de él empezó a cambiar. La liberación de sus historias comenzaba a quitarle el peso de la carga invisible que había llevado. Las risas, las lágrimas y las confesiones formaban una atmósfera de calidez que parecía rodear la mesa, uniendo a cada uno de ellos de una forma casi palpable. En un momento de claridad, Javier se dio cuenta de que esa conexión era el propósito mismo de su esfuerzo. Había logrado crear el espacio seguro que había imaginado, y eso era un triunfo en sí mismo, independientemente de cómo terminara la noche. Cuando la cena llegó a su fin y cada persona comenzó a levantarse de la mesa, Javier sintió un vacío considerable. Había compartido tanto, y al hacerlo, se dio cuenta de que su miedo a la crítica y la necesidad de aceptación habían disminuido. Pero también destacó otra reflexión: la revelación de que la autoaceptación no era sólo un destino, sino un viaje continuo. Mientras la noche se cerraba y los invitados empezaban a despedirse, Javier sintió que había dado un paso no sólo hacia su propia sanación, sino hacia un nuevo compromiso: ayudar a otros a navegar por sus propias luchas. Aquel encuentro había encendido en él un deseo de ser un puente para las historias no contadas de otros. Pero en eso también surgió una nueva inquietud. ¿Estás listo para lo que viene después?, preguntó una voz interna, ahora más fuerte y decidida. La pregunta resonó en su pecho mientras cada invitado se despedía. Una sensación de inquietud y emoción lo envolvió, invitándolo a explorar la posibilidad de llevar esta conexión más allá de 4 paredes.
¿Realmente estaba preparado para abrirse aún más? La respuesta era incierta, pero lo que sí sabía era que la búsqueda de la auténtica aceptación apenas comenzaba. Con ese pensamiento, Javier cerró la puerta con una mezcla de esperanza y temor, sabiendo que, al dar ese paso hacia adelante, tanto él como los demás podrían descubrir territorios aún inexplorados. La cena fue un catalizador de transformación para Javier. Había compartido su historia y escuchado las de otros, creando un espacio de vulnerabilidad que lo fortalecía. En un momento de reflexión, comprendió que su camino hacia la autoaceptación era una travesía compartida, y que cada una de las historias escuchadas resonaba en sus propias luchas. Este encuentro había sido más que una simple cena. Había sido el inicio de un movimiento, un llamado a la transparencia que lo atraía y lo retenía al mismo tiempo. Los días posteriores estuvieron marcados por la euforia del descubrimiento. Javier decidió canalizar esa energía en un proyecto más estructurado. Se sintió impulsado a crear un blog donde pudiese documentar sus experiencias, las de los demás y las lecciones extraídas de cada historia. La idea no era solo hablar de sus temores, sino también animar a otros a encontrar su voz y reclamar su verdad. Quería, a través de sus palabras, demostrar que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad, sino una fuente de poder. Mientras escribía su primer post, sus inseguridades empezaron a disiparse. Se dio cuenta de que su historia no solo merecía ser contada, sino que podría ofrecer un faro de esperanza a quienes se sintieran atrapados en las sombras de la crítica y las expectativas ajenas. Había comenzado a ver la grandeza en su propia narrativa, un relato de lucha que podía ser inspiración para otros. En las semanas que siguieron, Javier se dedicó a construir su blog, Caminos de Aceptación. Cada publicación se sumaba a un legado de honestidad y coraje. Compartió sus miedos, sus fracasos y logros, creando un hilo de conexión entre su historia personal y la de sus lectores. La respuesta fue abrumadora. Las interacciones se multiplicaron. Personas de diferentes lugares comentaban sobre sus propias luchas, agradeciendo a Javier por darles voz. Al mismo tiempo, eso lo motivó aún más a seguir compartiendo. El verdadero crecimiento vino cuando, en una de las publicaciones, se atrevió a invitar a sus seguidores a participar en una segunda cena. Esta vez, sería un evento abierto a todos, un espacio donde las ovaciones y las críticas eran intercambiables. La invitación fue recibida con entusiasmo, y eso lo llenó de confianza. Planificar este encuentro significaba darle un lugar a su propia historia, mientras crea un ambiente para que otros también pudieran contarlas. Mientras tanto, su relación con su hermano se transformó profundamente. Javier sintió un respeto renovado hacia él, reconociendo que los dos eran guerreros en sus propios caminos. Un día, mientras se reunían para un café, su hermano le confesó que había sido inspirado por la valentía de Javier al compartir su historia. Sus palabras resonaron en Javier como un eco de validación. Esa conversación, cargada de sinceridad, cimentó el puente que se había construido entre ellos. Finalmente, llegó el día de la segunda cena. Javier se sintió ansioso, el corazón latiendo con un ritmo acelerado. Pero con ese nerviosismo también había una calma, un entendimiento de que cada invitado traía consigo una historia llena de valentía. La cena fue un rotundo éxito. Las emociones fluyeron, se compartieron risas y lágrimas, y cada persona presente tenía algo nuevo que aportar.
Era un verdadero festín de conexiones. La vulnerabilidad reinaba entre las charlas. Al final de la noche, mientras las luces se apagaban y los invitados comenzaban a irse, Javier sintió que había conquistado su mayor miedo: el miedo a ser percibido como un perdedor. Había abrazado su historia, sus luchas y, lo más importante, su valor. Buscando un momento a solas, Javier salió al patio y respiró hondo. Se sintió más ligero, más auténtico. Comprendió que la autoaceptación no era el destino al que se dirigía. Era la travesía misma, una senda que seguiría explorando con cada paso que tomara hacia el futuro. Había llegado a un nivel de autoconfianza que nunca había imaginado, y su deseo ardiente de ayudar a otros comenzó a formarse como una determinación de vida. Era un nuevo hombre, un hijo del legado familiar que había aprendido a ceder a sus propias expectativas y a vivir en verdad. Su historia, antes solo un eco, ahora resonaba con una grandeza que tenía el potencial de iluminar el camino de otros en su búsqueda de aceptación. En ese momento, supo que estaba listo para enfrentar cualquier desafío que pudiera presentar el futuro. Javier había alcanzado lo que antes parecía un sueño lejano: ser un narrador de su propia historia, un guía en la travesía de la vida, y ante todo, un hombre que había redefinido su valía no por el éxito de otros, sino por su propio viaje de superación. El camino apenas comenzaba, y en su corazón un nuevo comienzo palpitaba con cada latido. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad de historias de superación personal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y permitir que más personas encuentren inspiración. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Queremos saber de ustedes. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver este mensaje. Su acción puede marcar la diferencia. Hagan eco de la transformación.